Pues una vez más, bienvenidos todos. El día de hoy continuaremos con Hechos, capítulo 1. Y los versículos que estaremos viendo el día de hoy es el versículo 12 al versículo 26, que es el final del capítulo 1. Entonces, si me acompañan ahí con sus Biblias, por favor. Capítulo 1, versículo 12 al 26, ¿ok? Pues bueno, vamos a leerlo todos juntos y empezamos. Dice, versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Versículo 15. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura, que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito: que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que pusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver hoy este texto. Tiene algunas partecitas como la muerte de Judas un poquito explícita. Pero, ok, primero me gustaría que recordemos en dónde nos quedamos en el último domingo con Rafa. Y básicamente nos quedamos en la ascensión de Jesús. Aquí Jesús acababa de subir entre las nubes. Entonces termina el último versículo de lo que vimos el último domingo, en donde todos se quedaban viendo hacia Jesús subiendo entre las nubes. Y en eso dice que Hechos que dos ángeles o algunos ángeles les dijeron de que, oigan, ya no estén viendo para allá, regrésense y cumplan con lo que les dijo Jesús. Es allí en donde entra nuestro texto. Ellos regresan del monte llamado de los Olivos, que ahí recién ascendió Jesús, y entonces ellos regresan primero a Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante que ellos hayan regresado a Jerusalén? Bueno, porque en Hechos, también en el mismo capítulo, en Hechos 1, pero en el versículo 4 y 5, Jesús les había dicho. ¿Me puedes buscar, por favor, Hechos? Es que creí que lo había puesto aquí, pero no. Ok, en Hechos 1, 4 y 5 dice así. Dice: una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso se lo dijo versículos antes. Entonces Jesús les dice eso, asciende,
y en esta escena están regresando a Jerusalén para cumplir ese mandato de Jesús. Ahora la pregunta es, ok, vamos a esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuándo va a suceder eso? Jesús lo dice ahí mismo en el texto, en unos días. ¿Ok? No dijo en meses, lo bueno, entonces dijo en unos días, es pronto. Ahora, la pregunta yo creo que se hicieron los discípulos y la pequeña iglesia, bueno, de 120 personas, fue, ok, ¿y qué hacemos en esos días? Pues, ¿qué es lo más productivo que podemos llegar a hacer como inicio? ¿Y qué nos enseñó Jesús? Pues vamos a orar. Entonces, en los primeros versículos, 12, 13 y 14, describe que regresan al lugar en donde se estaban hospedando los apóstoles de Jesús, regresan allí y da una lista de 11 discípulos. Más adelante, lo acabamos de leer, nos recuerda que uno de los 12, Judas, pues ya había muerto. Entonces, aquí solamente hay una lista de 11 discípulos, y estos 11 discípulos, junto con más personas, entre ellos muchos otros discípulos de Jesús, muchas mujeres también discípulos de Jesús, que son las mujeres como María Magdalena, pues las primeras que vieron su resurrección, etcétera, etcétera. Algunos medios hermanos de Jesús y la madre de Jesús, María. Aquí es claro el texto en cuanto a una controversia, o bueno, un punto a debatir con los católicos, en que María jamás tuvo relaciones sexuales y siempre fue virgen. Y pues aquí está haciendo el texto claro en que tuvo más hijos María, entonces eran medios hermanos de Jesús. Pero bueno, todos ellos estaban juntos y estaban orando. Ahora, ¿quién les enseñó a orar? Ok, si bien ya se tenía esa práctica desde el Antiguo Testamento a hacer como algunos oraciones, pero en realidad citaban escritura. Jesús les enseñó una, pues pudiera decirse, nueva forma de orar, en donde expresaban ellos, esa oración, creo yo, tiene 3 características, que es lo que voy a explicar a continuación. La primera de esas les enseñó qué actitud tener en la oración, ¿sí? Pues una actitud que tiene que ser apasionada, pero al mismo tiempo humilde. Una actitud que tiene que ser con fuerza y con ruego, pero también con agradecimiento. Y parecen 2 contrastes, pero en realidad yo veo que es una oración, pudiera resumirla en una oración con una actitud sincera. Es decir, ¿qué sientes en ese momento? Expresar ese. ¿Sí me explico? No tratar como que me está llevando la situación difícil y yo poniéndome, no, como vencedor. No. O sea, tu oración debe ser sincera con lo que realmente estás pasando. Entonces, primero eso. Segundo, ¿en qué situación? Pues en buenas y en malas. En súper buenas o en súper malas, en más o menos, en toda situación, o sea, siempre. Y por último, ¿hacia quién orar? ¿A quién va dirigida nuestra oración? Pues bueno, eso Jesús también lo dejó claro en el Padre Nuestro, pues nuestra oración va dirigida al Padre, quien se alegra de expresarle y rendirle nuestros corazones necesitados a Él. Entonces, nuestra oración, en resumen, tiene que ser una actitud sincera, es decir, sin fingir nada, sin aparentar nada. De hecho, más adelante veremos una oración de David a Dios, de David en los Salmos a Dios, y parece como que, ay, David, tranquilo, o sea, ¿cómo puedes estarle diciendo eso a Dios? Pero justamente David estaba siendo sincero con lo que había en su corazón, y a Dios le alegra eso. Entonces, la oración que Jesús nos enseñó es que debe ser una oración sincera, en todo momento, dirigida hacia nuestro Padre amoroso. Muy bien. Ahora, estaban ellos orando juntos. Esto habla de que en la vida del cristiano debemos de practicar la oración en dos formas, tanto en lo privado, ¿sí? Cada quien en su relación con Dios, en su tiempo con Dios, pero también en comunidad con la iglesia. Ellos estaban aquí reunidos como iglesia y estaban orando, así que sería algo que nosotros tenemos que practicar como iglesia. Entonces, muy bien. Avanzamos al versículo 15 y 16. Dice:
Porque aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Ok, una vez más, estaban allí 120 personas aproximadamente esperando la venida del Espíritu Santo, y mientras oraban, pues parece que también estaban estudiando la Biblia, porque aquí Pedro está llegando a unas conclusiones citando a los salmos, que pues si no lees los salmos no podrías llegar. Ahora, aquí Pedro da el primer sermón registrado en Hechos. Quizá no era su primer sermón de la historia, pero sí registrado en Hechos. Y lo que afirma es que las escrituras que ellos solo tenían, recordamos que era solo el Antiguo Testamento, apenas ellos iban a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, las escrituras, el Antiguo Testamento, dice Pedro, que tuvieron un cumplimiento en Judas y en Jesús. Ahora, yo me pregunto, ¿qué parte de las escrituras del Antiguo Testamento mencionaba explícitamente el nombre de Jesús o el nombre de Judas? En ninguna. Entonces yo no entiendo, bueno, la verdad que ahorita vamos a explicar, pero yo no veo de dónde Pedro está sacando que, a ver, ¿cómo que David habló de Jesús y habló de Judas? O sea, en ningún momento lo dijo. Ok, ¿de dónde Pedro está sacando esa forma de ver la Biblia? Pues del mismo Jesús, ¿sí? El mismo Jesús les enseñó esa forma de ver la Biblia, les enseñó a ponerse los lentes correctos. ¿En dónde? En Lucas 24. Si me quieren acompañar, Lucas 24, a partir del versículo 13, nosotros vamos a leer 25 y 26, pero la historia empieza a partir del versículo 13, Lucas 24. No, yo aquí lo tengo, gracias. A partir del versículo 13, Lucas nos está relatando una historia que aquí Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado, y todos sus discípulos estaban tristes. Y dice que dos de sus discípulos, no es claro si son algunos de los apóstoles o son algunos otros discípulos, iban de camino a Emaús. Han escuchado quizá esa historia mencionada. Iban de camino a Emaús y pues ellos iban medio tristes discutiendo de que no, hombre, yo creí que Jesús sí era el Salvador, yo creí que sí, pero pues ya lo mataron. Entonces iban tristes de eso. Entonces dice que Jesús se les une en el camino y les empieza a sacar plática. Oye, no, sí, es que venimos hablando de que creíamos que un Jesús de Nazaret iba a ser el Salvador, pero iban hablando con Jesús, pero dice ahí que ellos todavía no reconocían a Jesús porque era Jesús resucitado. Ahora bien, en esa plática Jesús, pues como dándoles una palmadita en la espalda o en la cabeza, les dice en el versículo 25 y 26, si gustan leerlo conmigo. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo. Jesús les está diciendo a ellos, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Ok. Después avanza tantito la historia y llegamos al versículo 44, ese también podemos leerlo. El versículo 44 de ese mismo capítulo dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, Jesús les está diciendo, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ok? Entonces podemos concluir que Jesús mismo fue quien les enseñó y les mostró cómo leer el Antiguo Testamento a sus discípulos. ¿Ok? Es por eso que Pedro usó los salmos para hablar de ese cumplimiento en Jesús y en la traición de Judas. Ahorita vamos a tocar más ese punto. Entonces, ya sabemos de dónde Pedro está sacando esa conclusión. Jesús mismo les enseñó a leer, y aquí Jesús es bien claro, es desde la ley de Moisés. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver que Moisés diga en los mandamientos ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Pues bueno, Jesús dice que muchas cosas, y a lo mejor
Jesús no tuvo sus sermones de explicando todas las escrituras y cómo esas lo cumplen a él, pero sí explicó algunas, y esas nos sirven de guía para que así nosotros podamos ir al Antiguo Testamento y buscar a ver cómo esto lo cumplió Jesús. Jesús me está diciendo que desde la ley de Moisés, que los profetas y los salmos, eso es todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo cumple Jesús? ¿Qué tiene que ver con Jesús? Bueno, pues eso es parte de la vida del cristiano. Estudiar con esos lentes la Biblia. Y gracias a los apóstoles, que ellos hicieron algunos de estos otros sermones usando el Antiguo Testamento, nosotros sabemos cómo estudiar entonces el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, Pedro tenía esa conclusión y sigue explicando su conclusión. Versículos 17, 18 y 19. Dice, Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que tuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Ahora, aquí hay algo muy fuerte y es esto, es Judas, ahí les va, Judas vivió con Jesús y con sus discípulos. Judas vio todos los milagros que Jesús hizo, escuchó todas las enseñanzas que Jesús les dio. Participó con ellos de todas las comidas que tuvieron, durmió con ellos, viajó con ellos, se había convertido en un hermano para ellos, disfrutó del amor que Cristo les tenía a ellos. Y aún con todo eso, él traicionó a Jesús y los traicionó a ellos, ¿sí? Tanto así que recordemos la última cena. O sea, sus discípulos no tenían ni idea de que iba a ser Judas el traicionero. Es más, ni siquiera sabían que alguien iba a traicionar a Jesús. Jesús era el único que lo sabía. ¿Por qué digo esto? Porque en la cena Jesús les dice, oigan, alguien de los que está sentado aquí me va a traicionar. Es más, está rebajando el pan aquí conmigo. Ya lo habíamos visto esa historia. Y se preguntaban los discípulos, ¿voy a ser yo? No tenían ni idea de quién era. Ellos desconfiaban de ellos mismos. Entonces no era como que alguien me va a traicionar y todos. Judas, no, claro que no se tenía idea. Sí, no tenían ni idea. ¿A qué voy? A que yo me imagino que Pedro aquí está hablando, doliéndole el corazón de que uno de sus mejores amigos, de sus hermanos que vivieron años, pues los traicionó a todos, en especial a Jesús. Entonces, no era fácil, o sea, no es como que, Judas los traicionó y ya, o sea, está fuerte esto. Tanto así que desde el Antiguo Testamento se había predicho esto. Ahora, ahora sí Pedro dice, ¿de dónde saco esta conclusión? Él cita 2 salmos, que es en el versículo 20. Avanzamos al versículo 20 y dice, porque en el libro de los salmos, continuó Pedro, está escrito, que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito, que otro se haga cargo de su oficio. Entonces, aquí Pedro está citando 2 salmos, y uno de estos 2 salmos es el Salmo 109. Si quieren acompañarme al Salmo 109, es el versículo 3, 4 y 5. Sí. 109, versículo 3, 4 y 5. ¿Sí? Ok. Ahora, el contexto de esta oración de David es que David estaba orando a Dios con un corazón angustiado porque David había sido traicionado, ¿sí? David dice que un hombre, no sé, bueno, a lo mejor con Reyes pudiéramos interpretarlo, pero que un hombre, o en Samuel, que un hombre le había pagado odio al amor que David le había tenido a ese hombre, ¿sí? O sea, a las buenas acciones que tuvo para con él. Entonces David aquí había sufrido una traición de parte de un hombre y merecidamente. Entonces Jesús está orando a Dios. Perdón. Jesús está orando a Dios con un corazón angustiado. Ahora, ¿qué dice? Ok, versículo 3, 4 y 5 creo que es en donde podemos ver más ese punto. Y dice, me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor, obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien
y odio por mi amor. Ahora, ¿cómo Pedro vio esto? Pues obviamente está viendo que Jesús, como acabamos de decir, o sea, Jesús se entregó completamente por Judas. Todos se entregaron por Judas y Judas les pagó odio por el amor que ellos le tenían. Sí, entonces aquí Pedro dice, esto es lo que pasó con Jesús y Judas. ¿Sí me explico? Ok, entonces, pero vemos que aún esta traición fue planeada por Dios desde el Antiguo Testamento. Aún esta traición no iba a impedir, más bien iba a trabajar hacia los propósitos de Dios, de que Jesús salvara a la humanidad. Muy bien, ahora, versículo 21 y 22 de Hechos. Vamos otra vez a Hechos, a nuestra historia. Y en Hechos, versículo 21 y 22 dice, por tanto, sigue hablando Pedro, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Ahora, ya que Pedro expuso qué pasó con Judas, bueno, hay un punto en donde Mateo nos habla de la muerte de Judas como se ahorcó, y aquí Lucas nos está hablando en Hechos como que se cayó y se reventó su cuerpo. Entonces ahí dicen, hay una contradicción. Pues no necesariamente. O sea, alguien que se ahorcó, pues puede ser que pase el tiempo, pues se truene, se caiga el cuerpo de ya lo deshecho que está. Entonces no hay exactamente una contradicción. Bueno, ahora Pedro está diciendo, ok, y ya que sabemos que Judas nos traicionó, pero aún esa traición estaba en los planes de Dios para que Jesús nos pudiera salvar, Dios lo estaba moviendo vamos a elegir un nuevo apóstol que va a cumplir o va a cubrir lo que Judas debió haber cubierto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que Pedro pone guiado por Dios para un apóstol? Y era, pues básicamente, que hubiera sido un discípulo de Jesús desde que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista hasta hace unos días verlo ascender al cielo. Tuvo que haber estado en todos los momentos con Jesús. Ok, Jesús, sabemos que había más seguidores de Jesús, pero él eligió dentro de esos seguidores a los 12 apóstoles, pero había más gente alrededor. Ok, entonces de esa gente alrededor es de donde se iba a elegir uno más. Ahora bien, versículo 23 y 24. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y hasta aquí parece que al que van a elegir es a Barsabás, porque es a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. ¿Sí? O sea, hasta ahí parece. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, versículo 25, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó, para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Bueno, al final no, ¿verdad? Al final Dios eligió a Matías. Entonces parece que solo dos personas, bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero solamente propusieron a dos personas que cumplían con esos requisitos. Ver a Jesús, ser testigos de Jesús, de lo que Jesús pasó con sus propios ojos, y vivir eso desde su bautismo, es decir, desde que inició su ministerio, que son los 3 años, hasta su ascensión. Y parece que solo Barsabás y Matías lo cumplían. Y oraron, pidieron dirección a Dios, pidieron que Él mismo fuera quien iba a elegir a este 12º apóstol. Y pues bueno, echaron suertes, no sabemos cómo. O sea, no sé si eran dados o una moneda. Ahora, ¿esto de dónde lo sacan? No creo que era así, ¿verdad? No creo que era así. Pero ¿de dónde lo sacan? Ok, los judíos sí tenían una tradición religiosa de echar suertes y así tomar decisiones. Y estas decisiones, ellos decían que era Dios quien...
¿Por qué? Porque pues también en Proverbios hay un versículo que dice que, ¿me lo recuerdan? Las suertes se echan en el regazo, pero Dios decide. Exactamente, sí, o sea que, y eso pues es claro, si si Dios es quien controla todo lo que existe en el mundo, si Él es quien nos sostiene, Él es quien decide hacia dónde va el mundo, pues obviamente hasta lo más mínimo de echar suertes cae a lo que Él dice. Ahora bien, esa era una tradición que ellos tenían. No quiere decir que ahí nosotros vamos a sacar una doctrina y, Dios, ¿qué quieres? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí recordemos, todavía no venía el Espíritu Santo. ¿Y quién es nuestro guía? ¿Cómo Dios nos mueve hacia su voluntad? Pues a través del Espíritu Santo. Aquí todavía no venía. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, ellos nunca más vuelven a practicar esto. ¿Sí? Ya nunca más lo vuelven a practicar. Entonces, no es como que, vamos a echar suerte y a ver, Dios, ¿qué quieres? ¿Sí me explico? Entonces, porque sabemos que una vez que llega el Espíritu Santo, la manera en que nosotros tomamos decisiones nos guía a través de lo que nosotros estudiamos de la misma palabra de Dios. Dios también nos guía a tomar decisiones a través de la sabiduría que Él nos va dando a través de los años de experiencias. También nos guía a tomar decisiones gracias a los consejos de nuestros amigos o de nuestros hermanos. Y así es como Dios nos guía a que nosotros tomemos decisiones que le glorifiquen, ¿sí? No tanto en Dios, dame una prueba, sino que es más bien a través de la sabiduría que Él nos va dando y de la sabiduría que nos va dando personalmente y en conjunto para que podamos recibir consejo y así no es tan místico como creemos o como pudiéramos pensar. Entonces, Dios eligió a Matías. Y esta es también un paréntesis pequeño, la primera y última vez que se habla de Matías. También es la primera y última vez que se habla de María, la madre de Jesús. Entonces, pero bueno, no quiere decir que desaparecieron, pero ya no son mencionados. Una última aclaración de esta parte es que pudiéramos, en cierta lógica, pudiéramos decir, ok, se murió Judas y Dios puso a otro apóstol. Quiere decir que el siguiente apóstol que se muera va a ser sustituido y así siempre va a haber apóstoles, porque solamente se van a sustituir y sustituir. No funciona así. Lo que pasó con Judas es que sí murió, pero antes de morir apostató de la fe, renunció a la fe, ¿sí? Los traicionó y renunció a eso. ¿Por qué? Entonces es por eso que se sustituye. Pero más adelante, no mucho tiempo después, en Hechos 12, se nos dice que el apóstol Santiago, el hermano de Juan, fue mandado a asesinar por el rey Herodes y ahí no hubo restitución de su apostolado porque fue asesinado. Entonces podemos decir que ese apostolado de los 12 elegidos por Jesús terminó creo que el último en morir fue Juan. Entonces ahí terminó. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque hay muchos que llegan a pensar que Dios sigue teniendo a estos, o sea, que podamos llegar a ser nosotros como estos 12 apóstoles. Sí, me explico. Y la Biblia no nos deja ver, no nos deja ver eso. Ahora, en un sentido, pudiéramos decir que somos apóstoles, pero no como ellos. Sí. O sea, ¿qué significa? La palabra apóstol en el griego significa enviado, mensajero o embajador. Y la Biblia más adelante, los mismos apóstoles en sus escritos nos dicen que somos esas tres cosas. Somos enviados, somos mensajeros y somos embajadores de Cristo. Pero no somos los 12 apóstoles, ¿sí? Ellos tuvieron un momento especial. Ellos fueron 12 personas escogidas por el mismo Jesús, que vieron a Jesús y nosotros no. Entonces, ¿sí me explico? Ahora, Efesios sí nos habla que nuestro testimonio como mensajeros, enviados y embajadores está fundamentado en lo que ellos dijeron. ¿Me explico? O sea, y ahí nos saca, obviamente, nos pone en otro lugar a nosotros. ¿Sí me explico? Sí, sí, me expliqué, ¿verdad? Nos pone en otra esfera. Sí, ahora... Pero Efesios sí dice que somos santos de la familia de Dios a través de Cristo Jesús. Nos dice que somos sus hijos, que somos su iglesia
y somos edificados a través del fundamento que ya nos dejaron los apóstoles y que ya nos dejaron los profetas. Y en un sentido habla aquí con una metáfora de construir un edificio. Entonces dice que estamos sobre el fundamento de los profetas, que fueron primero, después con el fundamento de los apóstoles, y a partir de ahí se construye la iglesia. Entonces no podemos seguir construyendo sobre el fundamento, ¿no? Es a partir de ahí para arriba. Entonces nuestro testimonio tiene que estar fundamentado en lo que ya nos dijeron en el Antiguo Testamento los profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Muy bien. A manera de conclusión, vemos que la iglesia de Cristo estaba iniciando, estaban esperando ya el Espíritu Santo para iniciar, ahora sí, a ser testigos, como Jesús les dijo, desde Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, pero para eso necesitaban el Espíritu Santo. Ahora bien, gracias a Dios, nosotros pues ya lo tenemos, esa promesa fue cumplida días después de esto, y nosotros, todos los que Dios nos ha permitido creer en Él y arrepentirnos, justamente podemos creer en Él y arrepentirnos porque ya envió a su Espíritu Santo en nosotros. Y así es como Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, y es a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros que Jesús cumple esa promesa. Muy bien. Ahora, como cristianos, como iglesia, ¿qué son de aquí las dos cosas que yo veo que tenemos que practicar o hacer para finalmente ser testigos, así como los apóstoles, ser testigos enviados y embajadores de Jesús, de su vida, de su ministerio? Pues dos cosas. Una, la oración. Nuestra vida debería tener una abundante oración a Dios, y algo que personalmente siempre le pido a Dios es que me ayude a recordar cuán dependiente soy de Él. ¿Sí me explico? Que me ayude a ver en mi vida cuán frágil soy para yo no tener otra alternativa de que veo que tengo que ir, tengo que orar, tengo que estar con Él. ¿Sí me explico? Entonces personalmente es algo que yo le pido a Dios, que me ayude a recordar cuán frágil soy y cuánto necesito de Él, para que así, al ver mi necesidad, no tenga más que ir a Él. Quisiera leer dos versículos hablando de la oración, y el primero es Filipenses 4, 6 al 7. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, orar con la actitud sincera en todo momento, y a nuestro Padre que nos escucha. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, aquí Jesús lo está diciendo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y aquí ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dios se los dio. ¿Sí me explico? Entonces, la oración es fundamento para que podamos ser testigos de Cristo, de su vida, de su evangelio, de su muerte, de su resurrección, o sea, que no seamos fríos, sino que nuestro corazón esté ardiendo de amor por lo que Jesús hizo. Y por otro lado, otra cosa que hacían la iglesia en este momento era estudiar la palabra. Pedro llegó a estas conclusiones que de otro modo, si él no hubiera leído, de otro modo no hubiera llegado. Entonces ellos estudiaban la palabra y la predicaban. Entonces, para llegar a ser testigos, pues ocupamos tener esta relación con Dios que nos va a hacer personas que viven lo que están estudiando en la palabra, para poder así llegar a ser unos buenos enviados de Cristo.